las bodas del Cordero. Vimos algo de la manifestación del Anticristo, que van a ser 3 años y medio de paz, 3 años y medio de tribulación o guerra, en Apocalipsis 13, Daniel 7, 11, y prácticamente nos quedamos con lo que es la segunda venida de Cristo, que Él descenderá al monte de los olivos, y entonces se desarrollará lo que es la batalla del Armagedón, mencionado ahí en Apocalipsis 19, 17 al 21, donde el Anticristo será destruido y donde Satanás será atado por 1000 años. Nos quedamos en esa parte, me parece, donde es el Anticristo destruido y Satanás atado por 1000 años, y después el juicio de las naciones, y estaremos continuando con el reino milenial, que están ahí en sus hojas, en sus lecciones, en la página número 5. Bien, entonces vamos a hacer una rápida revisión de estos acontecimientos y después vamos a continuar con la lección en la página número 5, ahí en sus lecciones. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios y iniciamos. Bendito Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Y Padre bendito, pues en esta mañana estamos delante de tu trono de gracia, implorando de tu favor, de tu poder, dándote gracias porque has sido bueno para con nosotros, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pido, Señor, pues que bendigas este tiempo de enseñanza, que hables a nuestro corazón y que nos ayudes a tener una correcta actitud, una actitud de bendición. Y Padre, pues ayúdanos a entender el propósito de estos tiempos, a discernir los tiempos y a tener una actitud correcta ante los acontecimientos últimos que estamos viviendo. Padre, te pido seas con nosotros en esta mañana, nos des de tu presencia, de tu ayuda, de tu gracia, de tu bendición. Y Padre bendito, pues a ti sea la honra y la gloria que es debida a tu nombre. Pido que sea de bendición esta enseñanza, tanto para los que están presentes como los que están en casa escuchando o viendo la transmisión. Y Dios, pues alabamos y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. En el precioso nombre de Jesucristo, Señor nuestro, pedimos de tu presencia y tu bendición y te damos gracias por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a continuar entonces. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19 para poder ver lo que es, una vez más, la batalla del Armagedón. Apocalipsis 19, el verso 17 al verso número 21. Dice la Biblia: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Menciona la Biblia, hermanos, que en esos últimos acontecimientos o tiempos habrá más bien, una gran multitud, millones y millones de personas se reunirán para guerrear contra Cristo. Muchas naciones que estarán siguiendo al Anticristo van a declararle la guerra literalmente al Señor Jesucristo. Y dice que eran multitudes, eran millones tal vez de soldados, de ejércitos. Dice que los reyes de la tierra, presidentes seguramente de muchas naciones, se van a reunir en pos del Anticristo para poder hacer guerra contra Jesucristo. Pero dice la Biblia que van a ser apresados. Miren, es interesante. No van a morir probablemente el Anticristo y la bestia, van a ser apresados por los ángeles de Dios
y van a ser llevados directamente al lago de fuego. No habla de que habrá un juicio para con ellos, sino que van a ser directamente lanzados al lago de fuego en vida. Entonces ellos directamente al sufrimiento por la eternidad. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Imagínense, una carnicería, hermanos. Hace tiempo escuchaba, hay una película de la Guerra Civil de los Estados Unidos, se llama Gettysburg, y esa película narra la batalla del sur contra el norte, y en esa batalla hubo miles de muertos, y dice la historia que en ese campo de Gettysburg quedaron miles de cuerpos ahí a la deriva, muertos. Fue creo que el mayor número de muertes que hubo en una guerra dentro de los Estados Unidos, en la guerra civil. Y veía en alguna ocasión imágenes de ello, cómo pudo haber sido. Pero hermanos, esto lo estamos hablando que va a ser pero a nivel mundial. Y muchas personas y muchos cuerpos yacerán en los campos, y las aves de los cielos van a descender a comer los cuerpos de estas personas, y cada una de ellas serán matados por la boca de Jesucristo. Esa es la batalla del Armagedón. El anticristo destruido, lo acabamos de ver, dice en Apocalipsis 15:20 antes, no es 15:20, está mal ahí, tal vez es 19:20, sí es 19:20, perdón. Es el pasaje que acabamos de leer. Y Satanás será atado por 1000 años. Capítulo 20, verso 1. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. ¿Qué es el abismo, hermanos? El abismo es como una cárcel para demonios. La Biblia menciona en la no cosas primera, segunda de Pedro, que hay ángeles encerrados en prisiones de oscuridad. Esas prisiones de oscuridad están en el infierno, pero es un lugar especial para demonios que están encerrados esperando el día del juicio. Ese pasaje nos da a entender, hermanos, que ahorita, en esos instantes, no todos los demonios se encuentran aquí en la tierra. Hay algunos demonios que probablemente son los peores, están encerrados. Mencionaba con los jóvenes que en alguna enseñanza que en el tiempo de la tribulación se va a abrir la tierra y van a salir escorpiones en forma de mujeres que van a picar a los hombres, y estos escorpiones van a ser demonios que van a estar martirizando o van a estar dañando a los hombres, y probablemente son esos demonios que están ahorita encerrados en esa prisión de oscuridad. La palabra griega para poder traducir prisión de oscuridad es la palabra tártaro. La palabra tártaro en la mitología griega se refiere a una prisión para los titanes, según la mitología griega. Los titanes eran los antiguos dioses. La palabra tártaro, de acuerdo al griego, sí existe. El tártaro es un lugar de prisión de oscuridad para demonios, ángeles caídos. Y el tártaro se encuentra en el infierno, no por la gente que está muriendo y que va al infierno, sino un lugar seguramente muy aparte, porque ellos están encerrados. No dice que estén sufriendo, no dice que estén siendo atribulados estos demonios, dice que están encerrados en una prisión de abismo. Y con ello vemos que Satanás va a ir a ocupar ese lugar por 1000 años. Dice la Biblia que un gran ángel lo va a prender y lo va a encadenar por 1000 años. Versículo 3, lo arrojó al abismo y lo encerró. ¿No se dan cuenta? No está hablando de que él va a sufrir o que él va a padecer. Dice que va a ser encerrado en el abismo y por 1000 años va a estar ahí encerrado. Dice el versículo 3, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Dice solamente por un poco de tiempo. Entonces, hermanos, Satanás va a estar atado en el tártaro por 1000 años, de acuerdo a lo que la Biblia nos está hablando, está diciéndonos.
Estoy buscando otro texto. Ahorita lo busco. Bien. Ok, entonces durante ese tiempo que Satanás va a ser atado, vendrá el juicio a las naciones vivientes. Vamos a Mateo capítulo 25. Vamos a leer el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ya vimos que cuando Cristo descienda, va a descender al monte de los olivos y después se va a sentar en su trono de gloria. Seguramente él va a tomar su lugar en el templo donde se sentó el anticristo para blasfemar el nombre de Dios. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora, veamos, hermanos, no es el juicio del gran trono blanco. Ese es el juicio a las naciones vivientes después del tiempo de la gran tribulación. En este juicio no nos va a corresponder a nosotros estar presentes. Recordemos que nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, como lo estuvimos estudiando en semanas pasadas. Y este es el juicio a las naciones que sobrevivieron al tiempo de la tribulación. Y de ahí Cristo dice va a apartar a los cabritos y a las ovejas. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Le está dando la bienvenida al reino milenial. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿A quién se está refiriendo el Señor Jesucristo? Al pueblo judío. Está diciendo, ustedes, personas inconversas, o bueno, tal vez van a ser conversas, van a ser cristianos que se convirtieron durante la tribulación, ellos van a entender las profecías y ellos van a guardar y van a cuidar del pueblo judío. Van a arropar a los judíos. Recuerden que los judíos van a ser perseguidos principalmente por el Satanás y por la bestia, el falso profeta. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo está dándoles la bienvenida a los que cuidaron y guardaron y protegieron al pueblo judío durante el tiempo de la gran tribulación. Y les está diciendo: bienvenidos, entren ustedes a este reino milenial que ha sido preparado desde la fundación del mundo para ustedes. Porque está diciendo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Podríamos tal vez entender que habla de gente inconversa que también trató bien a cristianos. No hay tanta claridad en eso, pero yo pienso y yo entiendo que es principalmente al pueblo judío, gente conversa o gente tal vez inconversa, pero que tuvieron la disposición de ir al pueblo judío. Yo creo que esas gentes, si es inconversa, se van a convertir a Cristo en ese día. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero, etcétera. Versículo 45, entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por lo que dice el versículo 46, seguramente este juicio va a ser a gente salva, a la gente salva durante la tribulación. La gente inconversa en la tribulación van a ir
al lago de fuego. De tal manera que los únicos que seguramente van a quedar en el tiempo de la tribulación será el pueblo judío, que será salvo en un solo día, los que fueron convertidos en la tribulación y probablemente los que estemos en el cielo. Pero recuerden que a partir de ahí continuarán naciendo hijos e hijas por 1000 años, y esos hijos e hijas que nazcan no van a ser cristianos. Porque a veces uno podría preguntarse, bueno, ¿de dónde Satanás va a salir para volver a engañar a las naciones después de 2000 años? Recordemos que no porque tú seas cristiano y tengas un hijo, no por eso tu hijo es cristiano. Tu hijo tiene que tener la seguridad de su salvación por fe en Cristo, tiene que venir a Cristo, tiene que ser salvo. Entonces, esas personas salvas, el pueblo judío, los que guardaron de los judíos, que entrarán en el reino milenial, van a empezar a multiplicarse y tener hijos durante 1000 años. Y los hijos tendrán hijos e hijos e hijos e hijos. Imagínense cuántas generaciones pudiese haber en 1000 años. Tal vez 10 generaciones, en promedio. Esas 10 generaciones no van a ser cristianas meramente porque vienen de padres cristianos, como es hoy día. Y es de ahí de donde saldrá esa gente que Satanás engañará para poder volver a guerrear contra el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no va a obligar a la gente a ser salva en ese tiempo. Ellos van a saber que hay un Dios que está en Jerusalén, que está gobernando, pero habrá algunos que no van a estar de acuerdo con el gobierno de Cristo, el gobierno teocrático. Algunos van a decir, ¿y por qué viene Él a gobernarnos? ¿Y por qué no nos deja? ¿Y por qué nos impone? ¿Y por qué nos dice que esto no debe hacerse? Aunque no esté Satanás engañando, seguirán haciendo con una naturaleza pecaminosa y con la necesidad de ser salvos. Esa misma naturaleza les va a llevar a algunos a rebelarse en su mente y corazón con Cristo. No se van a atrever, porque aún no estará Satanás ahí engañando y persuadiendo, pero no van a estar tal vez de acuerdo con la manera en cómo Cristo haga las cosas. Porque vamos, aún haciendo bien las cosas, siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo, siempre va a haber gente que va a criticar, aún haciendo correctamente y bien las cosas. Vemos entonces que viene el juicio a las naciones vivientes. Inmediatamente después, dice aquí Dios con Israel. Vamos a Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 8, versículos 20 al 23. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos de Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esto va a ser después del juicio de las naciones vivientes, cuando Dios perdone o deje que entre al reino milenial aquellos que cuidaron del pueblo judío. Y dice que estas personas van a reconocer a Dios y van a querer ir a adorar a Dios, porque al inicio del milenio, obviamente todos los que entran al milenio seguramente van a ser salvos, van a tener gratitud para con Dios, para con Cristo, va a ser todo felicidad, toda alegría, contentamiento. Y dice que ellos van a implorar el favor de Jehová, van a ir ante Dios en el monte de los olivos, en el templo donde va a estar Cristo. Dice, vendrán pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová y a implorar el favor. Y dice, y van a tomar 10 hombres a un judío diciendo, quiero ir contigo, queremos ir contigo, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Vemos Dios con Israel. Dios va a enaltecer y engrandecer el pueblo judío durante ese tiempo del milenio como una recompensa, una bendición a aquellos que sobrevivieron al reino milenial y fueron salvos. Realmente sigue siendo el pueblo amado de Dios, el pueblo judío. Y entonces dará entrada e inicio a lo que es el reino milenial. Vamos a Apocalipsis capítulo 20 para poder dar inicio con lo que es el reino milenial del Señor Jesucristo.
Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ok, ya lo vimos eso, perdón. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí están los que menciona Cristo en Mateo 24, el juicio de las naciones, a los que les va a permitir la entrada. Serán aquellos que no recibieron la marca en sus frentes, que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Ahora, muchos van a ser matados por causa de su fe. Pero va a haber algunos que lograrán sobrevivir, tal vez se van a esconder, van a huir a los montes para salvar sus vidas. Y ellos que sobrevivan son los que se mencionan aquí, los que mencionamos en Mateo 20. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vemos el inicio del reino milenial. Ahora dice el versículo 4, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Probablemente, de acuerdo a lo que dice aquí, serán resucitados aquellos que murieron durante el reino milenial, durante el tiempo de la gran tribulación, porque dice, vi las almas de los decapitados, y que los decapitados van a entrar con Cristo al reino milenial. Probablemente serán resucitados aquellos que murieron por causa del nombre de Cristo durante el tiempo de la tribulación, y serán resucitados para entrar al reino milenial, por lo que menciona aquí. Y dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ellos fueron arrojados directamente al infierno. Todas las naciones que dice, irán esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo veíamos ahorita en Mateo. Esas personas que serán lanzados al agua de fuego, al infierno, perdón, el agua de fuego todavía no, al infierno, van a estar durante 1000 años en el infierno todavía más, antes de entrar el juicio del gran trono blanco. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y vemos si va a haber una resurrección. Dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes serán resucitados? Repito, los que son decapitados. Ahora, no estoy todavía seguro si también nosotros estaremos en el reino milenial. Muchos afirman que sí, o estaremos en el cielo. No sé, yo creo que vamos a estar también en el reino milenial, por lo que he estudiado, que también habrá una resurrección de los justos, hablando de nosotros, para estar con Cristo durante ese reino milenial. Y dice que va a haber, es ahí donde Cristo va a dar las recompensas por la fidelidad y el servicio durante esta vida. Porque dice que se van a sentar a juzgar. Versículo 4. Recibieron facultad de juzgar. Dios, por medio de Cristo, nos va a dar la capacidad a aquellos fieles que estuvieron consagrados, entregados, sirviendo, les va a recompensar con esa capacidad de ser jueces en la tierra durante esos 1000 años. Así como decía en Éxodo, creo, de Moisés, cuando Moisés se sentaba a juzgar al pueblo y decía que se cansaba, viene su suegro Yetro y le dice, ¿qué estás haciendo? No haces bien, te vas a desfallecer. Y le dice Yetro a Moisés, pon otros que juzguen en tu lugar. Pon a jefes de cienes, de 10, de miles, y que tú nada más juzgues lo más importante, para que así el trabajo te sea menos. Imagínense, Cristo estará recibiendo cada día tantas almas que requieran de su protección, guía, seguridad, sabiduría, no sé, y habrá una ocupación de tiempo completo de Cristo. Entonces Cristo va a poner tal vez, por lo que dice aquí, va a poner también a juzgar a otros cristianos que lograron en su vida terrenal esa recompensa, esa bendición. No porque Cristo no pueda hacerlo, Él tiene la facultad, Él es Dios Todopoderoso, pero Él quiere bendecir a sus hijos obedientes. Y es así como entonces comienza el reino milenial. Ahora sí, en nuestras lecciones dice 10 cosas que sucederán durante el reino milenial. Cuando Cristo venga en su reino, tienen que suceder 10 cosas.
De acuerdo con Hechos 3:20, Dios el Padre enviará a Jesucristo a esta tierra para establecer su reino. Esto acontecerá en el futuro y está a la espera del arrepentimiento de Israel. Hoy en día hay muchos cristianos que tienen una visión preterista de la profecía. Es preterista quien cree que la mayoría de las profecías bíblicas se cumplieron ya en el pasado. Enseñan que Cristo vino en su reino en el año 70 después de Cristo, en los días de la catastrófica destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Creen que casi todas las profecías en cuanto a la segunda venida del Señor y su reino se consumaron en ese tiempo y que no habrá un cumplimiento futuro. Estaríamos de acuerdo con los preteristas en que el Señor vino en juicio y en el año 70, aunque no visiblemente. Sin embargo, Él no vino en su reino en ese tiempo. Compare Mateo 6:28. En el año 70 después de Cristo no fue establecido ningún reino. Cuando Cristo venga en su reino, tienen que suceder al menos 10 cosas. Ok, vamos a ver Hechos 3:20 primeramente y después vamos a Mateo 16:28. Hechos 3:20 dice así: y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea, está hablando que Cristo vendrá, de acuerdo a lo que la Biblia está profetizándonos o asegurándonos. Mateo 16:28. Dice así: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Él no vino en su reino en ese tiempo. En el año 70 no fue establecido ningún reino. Toman este pasaje para poder malinterpretar o decir que Cristo vendría y por eso tuvo que haber sucedido ello. Número 1, cuando Cristo venga en su reino, Él vendrá a la tierra y todo ojo le verá. Mateo 24, 25 al 30 y Apocalipsis 1, 7. Esto no sucedió en el año 70 después de Cristo. Cristo no fue visto por nadie en el año 70. Vamos a ir a Mateo 24, 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Dice, como el relámpago que sale al oriente y se muestra al occidente, así vendrá también la venida del Hijo del Hombre. El pasaje está diciéndonos que Él vendrá a la tierra. Apocalipsis 1:7 nos menciona que todo ojo le verá. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Está diciendo, los hermanos, claramente que todo ojo le verá. No habrá persona que no vea o que deje de percibir la venida de Cristo. Todo el mundo le verá. ¿Y cómo le verá todo el mundo? Hoy día, hermanos, tenemos tecnología, internet, televisión, las redes sociales. Ya hoy día cualquier persona con un teléfono celular tiene acceso a las noticias. Entonces, la tecnología seguramente en ese instante será mayor, será mejor que hoy día. Y toda persona, porque obviamente la tierra al ser redonda, no van a poder ver los que están tal vez en Jerusalén. Más bien los que estén en México no van a poder ver lo que está pasando en ese instante en Jerusalén. Porque nuestra perspectiva no alcanza a mirar, porque la tierra es redonda. Entonces, al decir que todo ojo le verá, seguramente a través de los medios, televisión, internet, no sé si va a haber algo más para ese entonces, van a ver la venida de Cristo.
Número 2, cuando Cristo venga en su reino, el pueblo judío será recogido de todos los países del mundo y será llevado a su tierra prometida. Tenemos aquí muchos textos, no los vamos a ver todos. Ahora, esto no sucedió en el año 70 después de Cristo. En lugar de ser reunidos los judíos, fueron dispersados y muertos, lo que se conoce como la diáspora, que es la dispersación del pueblo judío. Vamos a ver aquí en Mateo 24:31, dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice: y juntarán a sus escogidos. Vamos a ver otro texto, unos dos textos más, Jeremías 16:14. Vamos a ver de Jeremías. Y también vemos el de Ezequiel. Dice así: no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual dio a sus padres. Ahorita no nos ha sucedido eso. El pueblo judío está disperso por todo el mundo. Tan solo en nuestro país, ¿cuántos judíos tenemos? No estamos hablando de estamos hablando de millones de judíos dispersos en todo el mundo. Y dice la Biblia que Él los va a juntar en un solo lugar, en este caso la nación de Israel. Uno puede decir, bueno, ¿cómo va a ser para acá? Porque creo que hay más judíos fuera de Israel que dentro de Israel. Recordemos, hermanos, que Israel, el territorio que Dios le prometió a Israel es mucho más extenso del que ahorita tienen. Porque dice la Biblia que cuando Dios le da la promesa a Moisés, a Abraham, le dice hasta allá y hasta allá. Eso que dice que abarcaría hoy día hasta Egipto. Tendría que abarcar creo que hasta Egipto, lo que es el territorio de Israel. Tendría que abarcar hasta, creo que Irán, Irak también. Al norte lo que es Damasco, lo que es, me parece, Siria. Todo ese territorio le pertenece a Israel por promesa divina. En el tiempo milenial, en la unidad de Cristo, Israel va a recuperar, tal vez, seguramente en ese tiempo, todo ese territorio que Dios le prometió. Entonces, Israel debería tener un territorio tal vez más del doble de lo que ahorita tiene, probablemente del triple de lo que ahorita tiene. Y es por eso que todos los judíos podrán venir reunidos a la nación de Israel para estar congregados como una sola nación por primera vez desde los tiempos de Cristo, cuando fueron dispersados. Una vez más estarán juntos todos ellos. Vamos a ver también el de, aquí mismo Jeremías 23:7, dice Jeremías 23:7. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más. Es lo mismo que veíamos hace rato. Versículo 8, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras. Yo los había echado y habitarán en su tierra. Bueno, ya en casa pueden ver todos los demás textos. Isaías 43, 5 al 7, Jeremías 31, 7 al 10, Ezequiel 11, 14 al 18, Ezequiel 36, 24. Donde menciona que el pueblo de Israel volverá a ser reunido en su territorio original. Número 3. Cuando Cristo venga en su reino, no habrá guerras en la tierra. Isaías 2:4, Miqueas 4:3, Salmo 46:9 y Zacarías 9:10. Vamos a ver Isaías 2:4. Dice así la Biblia: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Claramente dice, hermanos, que dejará de haber guerras por 1000 años. Dejará de haber violencia como la que estamos viviendo hoy día. Vamos a ver el texto de Miqueas 4:3. Miqueas capítulo 4,
verso número 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Un último texto. Zacarías 9:10. Y adelantito, Zacarías 9:10. Y de Efraín destruyó los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Dice, hablará paz a las naciones. Hablará paz a las naciones. Está hablando de que no va a haber guerra. Esto no sucedió en el año 70. En el año 70 fue un tiempo de grandes guerras libradas por parte del poderoso ejército romano. Y las guerras continúan hoy día. Desde que tenemos uso de memoria y de existencia como humanidad, hermanos, las guerras no han cesado. Oímos de guerras, rumores de guerras, y las guerras continúan. No ha habido un periodo de 1000 años donde no ha habido guerras. Sigue habiendo guerras constantemente. Número 4. Cuando Cristo venga en su reino, el reino será restaurado a Israel. Y el Mesías se sentará en el trono de David, que está en Jerusalén. Esto ya lo había mencionado. Vamos a ver Hechos 1:6 y después vemos Isaías 9:7. Hechos 1:6 está hablando Cristo. Dice, no es cierto, los discípulos están preguntando. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel? Israel, ustedes recordarán, para ese entonces ya había sido dispersado, había sido dominado, conquistado por varios reinos, por varios imperios, empezando por el reino asirio, después el reino babilónico, el reino persa, que les permite regresar, pero ya no fue una nación poderosa, aunque sí les permite regresar, ya no fue Israel lo que habría de ser en su tiempo de esplendor. Y no recuperó todo su territorio que tenía en tiempos de David. En tiempos de David, hermanos, Israel fue un imperio. Fue el imperio dominante durante el tiempo de David. Ya no regresó ese tiempo. Entonces, después viene el imperio de Alejandro Magno, que es el imperio helénico, o el imperio griego. Y después viene el imperio de se me fue el nombre, los sirios, de Antíoco Epífanes. Y después viene el imperio romano. Para ese entonces seguía igual. Y después del imperio romano, el pueblo de Israel fue dispersado. Ustedes recordarán que la nación de Israel fue instituida apenas como nación en los 40, porque no era un país. Estaban todos dispersados, vivían como errantes. Apenas fue restaurado, pero no a su territorio original. Entonces todavía no es restaurado el pueblo hebreo, el pueblo judío, con su reino original, el que tuvo por promesa de Dios y el que tuvo durante el tiempo de David. Entonces no ha sido restaurado el reino de Israel. Continuamos, después dice, el Mesías se sentará en el trono de David, que estará en Jerusalén. Isaías 9:7, vamos a ver ese texto. Isaías capítulo número 9, verso número 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice, su imperio no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Está hablando que Cristo se sentará en el trono, se sentará en el reino
en el templo de Jerusalén. Vemos un texto más. Jeremías 17:25. Jeremías 17:25. Entrarán por las puertas de esta ciudad, en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Bueno, aquí está hablando de que será restaurado el reino de Israel, será restaurado a su esplendor primero. Y esto no sucedió en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido y ningún rey del linaje de David estaba reinando en el trono. Ustedes saben que el templo de David o el templo de Salomón fue destruido desde el año 70 y desde entonces no ha vuelto a ser erigido una vez más. Entonces no puede sentarse ni Cristo ni nadie en el templo porque no existe templo. Tiene que ser reconstruido el templo para poder cumplirse esta profecía. Ustedes saben, no pueden ahorita los judíos reconstruir el templo porque en el lugar donde debe ser reconstruido existe una mezquita. Una mezquita que los musulmanes construyeron durante el Imperio Otomano. Esa, no sé si es la cúpula de la roca, es la mezquita que se encuentra ahorita en las ruinas del templo antiguo. Uno dirá, bueno, ¿y por qué no lo hacen al lado? Porque Dios designó que en ese lugar tiene que ser construido el templo. En el Antiguo Testamento, a Moisés, Dios le dice, en este lugar quiero que me erijas, a Salomón, quiero que me erijas el templo. Entonces Dios dio la instrucción estricta de que su templo sería erigido en ese lugar. Por eso el pueblo judío no puede reconstruir el templo ahorita, porque no puede ni hacerlo en otro territorio, y donde debe de hacerse hay una mezquita grande. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que ser destruida esa mezquita. Pero Israel sabe que si ahorita destruye esa mezquita, le declararía la guerra a todo el mundo musulmán. Así. Pues algo va a pasar, no sé qué va a pasar. Pero esa mezquita tiene que ser destruida para que entonces el pueblo judío aproveche la oportunidad y reconstruya el templo en ese lugar donde están las ruinas del antiguo templo de Salomón. Bueno, ese fue el templo de Herodes, el que fue destruido, el que reconstruyó Herodes en tiempos de Cristo y fue destruido en el año 70. Pero la Biblia dice, hermanos, que Dios dijo, en ese lugar quiero. Esto no sucedió tampoco en el año 70, pero número 5, cuando Cristo venga en su reino, será un tiempo de gran liberación y de gran bendición para el pueblo judío. Jeremías 30, versículos 7 al 9, no sé si ya leímos ese texto. Creo que no. Jeremías capítulo 30, versículo número 7, dice la Escritura. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no ha habido otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Está hablando de Cristo, a quien yo les levantaré. Está hablando de Cristo porque Cristo es descendiente de David en la carne, de acuerdo al linaje de José y de María. Aunque bueno, María fue su madre terrenal y José su padre adoptivo, ambos proceden del linaje de David. Siguiente texto, Ezequiel 34, 25.
Ezequiel 34:25, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Ahorita, hermanos, estamos en tiempo de lluvias y no está lloviendo como debería de llover. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No estamos aún viviendo esos tiempos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra los devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante, y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, y la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Claramente está mencionando lo que va a suceder y lo que va a acontecer en cuanto al pueblo de Israel. Ya no serán esclavos, ya no estarán con inseguridad. Tú sabes que la nación de Israel tiene una defensa poderosa. Se me olvidó el nombre, que se llama el muro de hierro, me parece, que es un sistema de defensa contra los misiles que constantemente envían. Hace tiempo estaba con mi esposa viendo un video, como este muro de hierro, que es un sistema de ataque antimisiles en Israel, se activa cuando ve venir un misil. Y es tremendo, ¿no? Porque es una cámara que está grabando como una metralleta grande, y se ve cómo se activa y empieza a dar vuelta la metralleta y empieza a disparar. Y vienen misiles que vienen hacia Jerusalén, y esos sistemas antimisiles empieza a derribar, y es real, se ve bien tremendo, y van cayendo, se ve cómo se encienden los misiles que vienen hacia Israel y empiezan a caer. Y hay como 3 sistemas antimisiles, y la cámara es una cámara que está grabando y se mueve, y nada más se escucha cómo empieza a dar vuelta, empieza a girar, y empieza a salir un montón de balas. Hoy día Israel tiene que estarse defendiendo, y eso, hermanos, es diario, porque diario están enviando misiles los musulmanes de distintas partes para atacar a Jerusalén. No salen las noticias porque diariamente están en ese conflicto, y diariamente están derribando misiles y están derribando aviones espía, y que Israel ya derribó un avión que entró a su territorio. Está en una guerra constante Israel con todo el pueblo musulmán. Y aquí dice la Biblia que ya no va a haber guerra, que el pueblo de Israel dormirá tranquilo, dormirá seguro, y que aún las bestias ya no vendrán a devorarlos. Porque vemos en la Biblia que en tiempos del Antiguo Testamento aún las bestias devoraron a los pobladores de Israel. Me refiero a leones, tal vez a no sé qué tipo de animales había en aquel entonces. Yo quiero pensar que leones, tal vez pumas, no sé, animales salvajes, tigres probablemente. Esto no sucedió en el año 70 después de Cristo, que fue un tiempo de grandes juicios para el pueblo judío, y que pocos años antes había rechazado y crucificado a su Mesías, aunque algunos judíos sí habían creído en él. Número 6, cuando Cristo venga en su reino, que vamos a terminar ahí, el santuario de Dios, su templo, estará en medio de su pueblo. Esto tampoco sucedió en el año 70 después de Cristo, porque en ese tiempo el templo judío fue destruido y los judíos ya no tuvieron templo. Y lo acabamos de ver, el templo de Israel ya fue destruido, no puede sentarse porque ya fue destruido ese templo. Bien, vamos a dejar hasta aquí la enseñanza. Tenemos ya
el tiempo encima. Y vamos a continuar con el punto 7 en 8 días. Les menciono nada más el texto que hablaba, está en 2 de Pedro 2, 5 y 6, 2, 4. Ahí menciona de los ángeles que han sido encerrados en el abismo, que es el Tártaro. Mencionaba hace rato, que lo menciona la Biblia. Está ahí en 2 de Pedro 2, 4 y 5, donde los ángeles fueron encerrados en prisión de oscuridad, donde va a estar Satanás, lo cual es el Tártaro. Y voy a también buscar el texto donde Dios manda que se construya el templo en ese lugar en específico, por eso no lo pueden construir en otro lado. Voy a buscar también ese texto para enseñárselos la próxima semana. Bien, vamos a terminar aquí, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a todo lo que se está trayendo para nuestro conocimiento y edificación, que nos des gracia, nos des sabiduría para poder seguir conociendo más tu palabra. Y Señor, damos gracias porque has sido bueno, bondadoso con nosotros, has guardado, has cuidado de cada uno de nosotros como tus hijos. Te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. Sé con nosotros, mi Dios, en esta mañana. Y Padre, todo eso te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.